A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, a las 12 del mediodía, hora Venezuela, en su espacio La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Programa pionero de la radiodifusión venezolana, conectando a la diáspora con Venezuela y a los venezolanos en toda la nueva geografía, que incluye al mapa que todos conocemos. Lo hacemos además a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, rcr750.com, la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Welit Sarcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción del programa este servidor Tomás Páez. Hoy vamos a dedicar el programa al tema que acaba de iniciarse el día 1. Entiendo la estrategia de regularización de los venezolanos en Ecuador, pero antes de presentar a nuestro distinguido invitado, quisiéramos señalar dos o tres cositas. La primera es lo ocurrido en Argentina. Todo suena tan extraño, hay tantas cosas confusas, se perdieron las pruebas. La verdad que uno, por supuesto, no está de acuerdo en utilizar armas para amenazar a nadie, por mucho que le disguste a uno una persona. Es decir, eso está fuera de toda duda. Pero todo el entorno es como muy extraño. La segunda cosa son los datos de la ONU. El hecho de que haya modificado primero de 5 millones a 6 millones 100 y ahora de 6 millones 100 a 6 millones 800 nos parece muy acertado. Creo que además tiene que ver con la cantidad de países que la OIN viene produciendo información desde el año 2018. Nosotros, nuestros datos son un poco mayores. Nuestros datos están hablando de 7.350.000, casi 7.400.000 venezolanos en este momento fuera de la vieja geografía, digamos, el mapa que todos conocemos, y distribuidos en 90 países. Si excluimos los 800 y tantos puntos en los que están distribuidos los venezolanos en Brasil, comunidades y localidades, estaríamos hablando de aproximadamente 400 y tantas ciudades en donde se encuentran viviendo hoy los venezolanos. Y eso se agradece que los datos, porque, bueno, dan cuenta de la realidad. Esa realidad tiene consecuencias dentro del país, tiene consecuencias para los procesos de planificación de los servicios de salud, de los servicios de educación, para la elaboración de presupuestos, y sorprende mucho que en Venezuela no haya datos oficiales sobre ese tema, pero que además no agradezca a los países vecinos lo que están haciendo para integrar y regularizar a los venezolanos. Antes de ya presentar a nuestro invitado, los datos de Chile ayer son categóricos, son de una contundencia enorme. 62, casi 63% rechazó esa constitución, lo cual es un síntoma de que, se necesitan buenas constituciones para ganarse a la mayoría de una población, más allá de que hace un tiempo la mayoría se expresó en torno a la necesidad de un cambio constitucional, pero no cualquier cambio constitucional, es decir, no cualquier cambio vale, porque hay cambios que son positivos y otros no lo son tanto. Vamos a tener como entrevistado entonces a un distinguido amigo, además Daniel Regalado, un
trabajador excelso porque está pendiente de cualquier movimiento, además del trabajo que él ejerce. Él preside la Asociación Venezuela en Ecuador y está al día con lo que está ocurriendo, produce información, elabora documentos, se pronuncia, hace un seguimiento sistemático a la situación de los venezolanos en todo el país, en todo Ecuador. Hasta donde indican las cifras, estamos hablando de no menos de 515.000 venezolanos, de acuerdo a cifras OIM nuevamente, en Ecuador. ¿En qué consiste esa nueva estrategia? Pareciera que allá hay una, no sé si copia sería la palabra adecuada, allá hay una cierta emulación de lo que hizo Colombia con el estatuto. Yo quisiera, Daniel, primero agradecerte tu tiempo, sé que estás ocupado, para que converses con nuestra audiencia sobre este tema tan importante, la regularización de los venezolanos en Ecuador. Daniel. Estimado Tomás, siempre es un gusto poder atenderte y bueno, y ser invitado de parte de tu red y poder visibilizar toda esta información que es tan importante para todas, todas y todos. Bien, en Ecuador, a partir del 1 de septiembre de este año, gracias al acuerdo ministerial 436, perdón, al decreto presidencial 436 y la vigencia de este acuerdo ministerial 007 del Ministerio del Interior, inicia lo que es el registro migratorio permanente de los venezolanos y venezolanas que entraron de manera regular al país o han tenido una visa en Ecuador, ¿ok? Estos son 3 fases que se van a cumplir, donde primeramente, como ya lo dije, para las personas que entraron de manera regular al país, han tenido una visa y se les venció o está por vencerse, se pueden registrar nada más para poder saber cuál es su condición migratoria en el país. Esto es a partir del 1 de septiembre. El 16 de noviembre es para las otras nacionalidades que entraron de manera regular al país y pueden regularizarse también con esta visa virtual. Pero lo que más nos interesa, porque es el grosor, es a partir de febrero del 2023, que es a partir de las personas que entraron de manera irregular al país, entiéndase, por pasos fronterizos no autorizados, y por supuesto no cuentan con ese registro migratorio para poder justificar este primer proceso de la primera fase. Son 3 fases. El proceso de regularización va a durar hasta el 15 de agosto del 2023 y por supuesto, según lo que el mandato del gobierno de Ecuador, es decir, el presidente Lazo, es regularizar a todos los extranjeros en Ecuador. Eso es la primera fase de lo que se está realizando, porque hablamos de registro, no hablamos de visa todavía. Visa viene después del registro. Entonces hay que tener en claro de que esto es un registro para las personas en este momento de la primera fase, para las personas que entraron de manera regular al país. Ahora, ¿eso qué significa, Daniel? Esa distinción entre los que entraron regular, si están regulares, ¿para qué necesitan registrarse? ¿Por qué necesitan registrarse? ¿Qué es lo que esto aportaría al hecho de estar en condiciones legales, ¿no? Bien, cuando tú dices regular, es que se puede tomar de varias formas, ¿ok? Cuando tú tienes una entrada regular al país, pero no tienes un estatus migratorio regular, es decir, no tienes una visa vigente, estás irregular. ¿Me explico? Es un juego de palabras, lamentándolo mucho, es así. Cuando yo estoy, en mi caso, yo estoy regular porque yo entré en un paso fronterizo regular, ¿verdad? Tengo una visa regular porque está vigente, pero también tengo una visa, pero es una visa que es permanente, es decir, indefinida. Entonces yo no me tengo que registrar. ¿Por qué? Porque yo no necesito hacer un proceso de regularización. Pero en cambio, la persona que está con una visa permanente o se le venció la visa permanente o nunca ha tenido una visa en Ecuador, pero entró por un paso fronterizo regular, está de manera irregular en este momento, a los que se le venció la visa, por supuesto, tienen que hacer el proceso de registro. ¿Por qué? Porque
hacer un proceso de regularización para nada más al que entró de manera regular al país, estando irregular en el país. Lamentándolo mucho, es algo complicado, es algo de leyes, es algo migratorio, pero es así como más o menos lo podemos explicar. Ok, eso significa, en términos del número de personas que hay, del número de venezolanos que hay en Ecuador, Uh-huh. ¿de qué porcentaje estamos hablando? ¿Qué estimación hay, si hay alguna, en torno a la cantidad de personas en condición irregular? Es decir, cuando digo irregular, también se incluye a aquellos que aún habiendo entrado por un paso formal, se les Uh-huh. venció la visa, por ejemplo. Ok, para Entonces, este primer proceso yo no estimo más de 200.000 personas, no más. ok, ok, Vamos a hablar de fases, porque las fases son muy importantes porque así puedo de- desmembrar la población objetivo, ¿ok? ok, Para ok, esta primera fase, más de 200.000 personas no van a ser, ¿ok? Primeramente porque muchas de estas personas que entraron de manera regular al país y estaban de manera regular o irregular en el país se fueron. Así de sencillo. Se fueron buscando el sueño americano, buscando Argentina, buscando Chile, buscando Perú, X, Brasil, que tiene unas políticas de inclusión social muy buenas. Entonces, no puedo decirte más de eso. Ahora, si hablamos de la persona que entró de manera irregular, entró al país de manera irregularista, irregular, ni el gobierno lo sabe ni nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que entraron de manera irregular, y eso es, eh, es lo más delicado como tal. ok, que viendo las estrategias de regularización, mi opinión en lo personal es que los gobiernos de Latinoamérica en general, a diferencia de gobiernos de otros países que en vez de crear bolsones de migrantes, de una u otra manera o se han hecho la vista gorda o han creado mecanismos ad hoc para mantener a los ciudadanos migrantes. Hay una especie de ayuda tácita, ¿no? El mismo proceso de Quito que se instaló en 2018 creo, hace un llamado, un compromiso que no es solamente palabras, ¿no? La última reunión que hubo en Brasil indica preocupación. Pero lo que ha hecho Colombia desde un principio, que fue primero el PEP, el permiso de permanencia, en un permiso temporal, hasta llegar ahora al estatuto, que es un salto cualitativo importante, que es Uh-huh. la inserción, es la regularización, es la posibilidad de incorporarse al mundo laboral. Por Uh-huh. lo que yo he leído, y tú me corriges, por lo que yo he leído de la propuesta del gobierno de Lazo, la idea es ir hacia un proceso de regularización que le permita visibilizar a los venezolanos en Ecuador, que haga posible que abran cuentas, que trabajen, que puedan invertir. ¿Qué nos puedes decir acerca de ese propósito? Más allá, después analizaremos detalles, algunas de las cosas que pueden estar afectando al logro de ese propósito, pero ¿qué Claro, nos puedes decir claro. tú en relación con... Es igual. O sea, primero hay un registro, saber quién eres, cómo estás, dónde estás, qué estás haciendo, cuál es tu profesión, pues, estás solo, tienes tus hijos, tienes tu esposa. Sí, da una fecha aproximada de cuándo llegaste, ¿ok? Cómo entraste. Eso es el registro, el TTP, ¿ok? El registro como tal, para identificar, darle, como quien dice, una imagen sólida de qué es ese grupo familiar o esta persona que está aquí en Ecuador, ¿ok? Y después pasa a lo que es la regularización, que es lo que tú estás diciendo, que ya es una formalidad con el gobierno para darle una visa por 2 años, donde tiene que pagar $50. En Colombia es gratuito, pero aquí se paga $50 por el trámite, y te da una visa que se llama VIRTE, que autoriza inmediatamente para una orden de cedulación y vas a tener una cédula de Ecuador tranquilamente que vas a abrir cuentas bancarias, vas a poder recibir la atención idónea, porque no debería ser con la cédula, pero sí idónea, con un documento de identidad
aquí donde no digan que tú estás irregular, que tú no eres de este país, que no sé quién eres tú, que tú eres un ladrón, que tú eres una prostituta, que tú eres un narcotráfico. Entonces ahí te está diciendo que hasta puedes tener hasta el documento, puede decir cuál es tu área de estudio. ¿Me explico? O sea, te va a dar una visibilidad como individuo dentro del país con una identidad. Y eso va a ser una inclusión social. ¿Cómo evalúan ustedes eso? Porque a mí me parece, digamos, visto desde afuera, tú que estás adentro, visto desde afuera, oye, que un país sepa, no que tiene 500.000 venezolanos, sino que tiene 500.000 venezolanos, entre los cuales hay técnicos superiores, médicos, periodistas, plomeros, jardineros, digamos, gente que tiene... oye, me parece que es una forma de evitar el desperdicio, digamos, de saber aprovechar el capital humano, que además es el más importante capital de cualquier empresa y cualquier país. Me parece que es una estrategia adecuada, es decir, regularizar, hacer visible a la gente, poder entregarle un documento de identidad, me parece que es una maravilla. No sé si ustedes ven lo mismo o encuentran que en el proceso hay muchas dificultades. No, es que eso es el deber ser y es lo que queremos siempre demostrar. Y tú sabes muy bien, Tomás, que definitivamente hemos querido visibilizar lo mejor de esta migración en Ecuador. Lo mejor, que las cosas pequeñas que no son tan buenas, lamentándolo mucho, opacan la grandeza de esta población profesional. Y eso es lo que queremos hacer, visibilizarlo. Y eso es lo que van a tener que hacer. Porque al visibilizar a la persona, porque ya con el registro CENESID, el CENESID es el ente que se encarga de registrar y darle la certificación de la profesión, entregando su título apostillado, su nota certificada y su pensión. Eso es un reconocimiento de Ecuador de que tú eres, por decirte algo, docente. ¿Me explico? El proceso se ha reducido tanto que ahora es más sencillo hacerlo aquí, con estos documentos nada más. Y cuando tú vas a hacer la orden de cedulación, tú entregas, mira, yo tengo mi registro CNC, yo soy docente en educación física en castellano, te lo colocan en tu cédula e inmediatamente cualquier colegio, cualquier institución puede decir, ella es docente. ¿Por qué? Porque tienes un registro que ya está avalado por el registro civil, pero también por el CNC. Entonces eso da un plus a lo que debería ser, que es la inclusión económica para profesionales, para saber que hay tantos docentes, hay tantos ingenieros, hay un ingeniero de la NASA, del petróleo, de todo. Y eso da un estímulo positivo de que realmente somos más los buenos. Claro, pero yo escuché, que lo que estás diciendo me lleva a varios temas. Es decir, fíjate, primero yo escuché o leí en alguna entrevista, no sé si a Holguín, el ministro, no sé si el ministro de Interior o el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, no sé cuál de los dos escuché, diciendo que los datos no avalan de ninguna manera la idea de que la migración es responsable de asesinatos o robos, digamos. No es que no haya, no es que fueron todos los venezolanos que fueron son santos, sino que no es ese su rasgo definitorio, ¿no? Y tampoco, entonces, pero escuchárselo ya al ministro, me suena, digo, oye, eso es un reconocimiento impresionante, porque ha señalado varias veces ese tema, como si estuviese rondando alrededor de la población venezolana el mito, el estigma, robo, el estigma. Sí, exacto, el estigma. ¿Qué me tienes que decir de eso? Mira, es que ellos tienen que reconocerlo, y lamentándolo mucho, nunca lo han reconocido delante de las pantallas para su país, para sus ciudadanos, por vergüenza, porque si ellos dan cifras de cuáles son los extranjeros, no hablamos de venezolanos, hablamos de extranjeros, que han cometido algún delito en Ecuador, ¿verdad? Es mínima en comparación a la nacional, por supuesto. ¿Cuántos extranjeros están de manera recluidos en cárceles penitenciarias en el país? Es mínimo en comparación a la población nacional. ¿Cuántos venezolanos han cometido delitos en Ecuador? Es tan mínimo que les da vergüenza decir la cifra.
Entonces, ellos están apostando porque eso es un mandato, primeramente por los acuerdos internacionales, que ellos no pueden estigmatizar a una comunidad como lo han hecho pidiéndole la visa para entrar a Ecuador, este, estigmatizarlo como la culpa, la razón de por qué hay una criminalidad en Ecuador. Cuando Espérate, perdona que te corte, Daniel. Ajá. ¿Cómo es eso de la visa? Porque hay países que piden visa, por ejemplo, Inglaterra está pidiendo visa a los venezolanos. Es que ellos cometieron México un lo está error. haciendo No, no, no. ahorita. Ellos cometieron un error. Primeramente, aquí ellos estaban todavía con el acuerdo UNASUR. Ok, Y ok. estando el acuerdo UNASUR, ellos, todo venezolano, o por lo menos en los que estuvieran en los países que estuvieran incluidos en la UNASUR, podían entrar con su cédula de identidad. Y mientras estuvieron en el acuerdo UNASUR, ellos a partir del 19 de agosto del 2020, de 2019 empezaron a pedir visa a los venezolanos. Entonces eso es un retroceso, un retorno de derechos, Ok. no hay una vulneración. Y durante el periodo de que ellos tuvieran dentro del UNASUR, debían haber seguido aceptando la carta andina o la ¿Cuándo cédula de rompe Venezuela. Ecuador con UNASUR? ¿Cuándo rompe Ecuador con Mira, UNASUR o eso cuándo se fue hace, sale de UNASUR? creo que si no más recuerdo, hace menos de un año, Ok, porque ya la visa UNASUR no existe. ¿Me ok. explico? Entonces ellos vulneraron derechos pidiendo visa a los venezolanos teniendo la UNASUR vigente. Ok, Entonces, ok. ahí es donde yo te digo que vulneran los derechos. Pero bueno, eso ya es un pasado, estamos realmente con la realidad actual y lo que queremos es seguir avanzando y por supuesto, como tú dices, hacer una inclusión general consona a esta realidad. No, porque fíjate, te comentaba que lo que me habías dicho me suscitaba varias reflexiones. Ujú. La primera esa, que bueno, que yo creo que en general Latinoamérica de verdad que hizo una acogida enorme. Luego, la declaración de uno de los ministros, no sé cuál de ellos, si Holguín o Holguín. dijo que no era cierto que pudiera asociarse a la inmigración como responsable de la criminalidad. Ujú. Pero me llama la atención, la semana pasada tuvimos a la gente de Brasil en la operación acogida y la estrategia de interiorización de la diáspora, porque llegan además a una zona muy débil que es Boa Vista, Roraima, y entonces, bueno, van reubicando en distintas poblaciones del todo el Brasil a los venezolanos. Lo han localizado de acuerdo a los datos de Brasil en 840 y tantas ciudades, ¿no? O Ujú. comunidades. Uno ve el esfuerzo de Colombia, ¿no? Ve el esfuerzo de Dominicana, ve el esfuerzo de Estados Unidos con el TPS, y uno constata la búsqueda de información. Entonces, cuando uno ve, por un lado eso, ve además que esos países invierten recursos, bueno, porque hay que crear escuelas para los niños, hay que las muchachas que van a dar a luz utilizan los hospitales, entonces hay maestros, hay metros cuadrados, y hay medición y cuantificación. Y tú dices, Claro. bueno, pero en Venezuela ni siquiera hay cifras. En Venezuela no sabemos cuántos venezolanos hay fuera, ¿no? Que deberíamos saberlo y de dónde se No. fueron para... Entonces, cuando a mí me hablan de xenofobia en otros países, que lo hay, digamos, ha habido gestos, yo digo que son niñitos de pecho en Ujú. relación con la xenofobia, que significa desconocer y además hacer que se desconozca oficialmente los datos del Instituto de Estadística a la diáspora venezolana. Entonces me quedó esa, yo, bueno, Ecuador hace un esfuerzo, Colombia hace un esfuerzo, Estados Unidos hace un esfuerzo, Brasil hace un esfuerzo, por mencionar los más conocidos, y Ujú. España hace un esfuerzo, y por otro lado, Venezuela les dice, no solamente actúa de manera xenófoba, sino malagradecido, ¿no? Porque lo primero que debería decir, oye, gracias por atenderme a los míos, A los muchachos que a están mis ahí. connacionales. No sé, ¿qué dices tú sobre eso, Daniel? Mira, efectivamente, sí, toda diáspora, toda migración, todo desplazamiento de movilidad humana genera gasto para un país, gastos a nivel público. Y es lo que estamos discutiendo desde hace más de 4 o 5 años. Señores, regularicen.
para que estas personas paguen impuestos. Señores, regularicen, para que estas personas inviertan más en el país. Si tú no haces eso, van a crear carga al país. Y es lo que no quiere un venezolano. Un venezolano no quiere se carga, un venezolano quiere ser productivo, tener su carro, tener su casa, tener la tranquilidad de sus hijos en el colegio y saber que lo van a atender en un hospital o pagar un seguro público o privado que pueda él pagar, que hasta le quitan un peso al privado, al público. Entonces, son cosas razonables y lo hemos discutido y ellos están clarísimos. Pero claro, es el temor, la parte política, el espejo que diga, ay, mira, ellos van a regalarle la visa, porque además de eso dicen que nosotros nos regalan todo. No, o sea, hay que pagar gestores, hay que pagar todo para que puedas tener todos los documentos en mano. Y adicional a eso, pagar eso. ¿Que viene por ayuda internacional? Sí. Gracias a este proceso es ayuda internacional, no inversión del gobierno de Ecuador. Es ayuda internacional que se encarga de pagar todo el proceso, que lo están haciendo con sus errores y hinchadas y metidas de pata. Sí, pero tienen que hacer. De una u otra forma tienen que regularizar y no vulnerar más derechos de los que se han realizado en años anteriores. Bueno, Daniel, vamos ahorita al corte del primer segmento. Desconéctate y te vuelves a conectar al mismo link. Pero voy a dejar algunas preguntas en el aire que les retomaré en el segundo segmento. Precisamente de la ayuda internacional, que bueno, estamos compitiendo con otros países y otras diásporas, la de Ucrania, la de Siria, etcétera. Pero también estamos compitiendo de otra manera. La forma en que los países han tratado a la diáspora venezolana es distinta. Y luego quisiéramos hablar sobre algunos de los temas críticos de esa nueva ley, pero bueno, eso al regreso. Entonces vamos a corte y ya regresamos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilac Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilac Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilac Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa, de lunes a viernes. Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma, en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país,
no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segundo segmento de La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, conversando con Daniel Regalado, un gerente activo del tema de la diáspora venezolana en Ecuador. Es presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador. Con él estamos analizando la nueva estrategia que nos parece además desde nuestra perspectiva muy acertada, que es la estrategia de regularización de la diáspora venezolana. Ya nos había comentado las distintas fases en las que está contemplado el proceso. Y habíamos tocado como tres temas que tienen que ver, por un lado, con la ayuda internacional, ¿no? Hay gente que dice que saca cifras y, bueno, es la menor cantidad per cápita de cualquier migración si la comparamos con los Rohingya, la Siria o ahora la ucraniana o Ucrania, como le llaman algunos. Visto así, en números pareciera que es así, pero yo creo que hay otras cosas que hay que ver. La diáspora siria, por ejemplo, está concentrada fundamentalmente en dos países, que es Turquía y Líbano, no exactamente en Europa. Entonces eso tiene unos rasgos distintos, formas de operar, formas de distribución espacial y formas de relacionarse de una manera distinta. Un segundo tema que habíamos dejado ahí en el tintero: es verdad que la diáspora regularizada apoya y aporta al PIB, pero es que incluso sin regularizar también, digamos, nosotros recibimos migración de la China, de Colombia, de Argentina, de Italia, muchos por vías irregulares, incluso en barcos clandestinos llegaban a Venezuela. Y el migrante, desde que llega, aporta, porque se toma un cafecito, se toma un refresco, consume, y multiplicado eso por 2 millones o 500.000 personas, son muchos cafés, es mucha demanda agregada, es mucho, y no estamos a favor de la irregularidad, porque la irregularidad y las políticas de frontera lo que hacen es estimular, son incentivos perversos para las industrias diaspóricas estas de la trata de niños, mujeres, etcétera, etcétera. Pero antes tú también señalaste otra cosa, y te estoy llenando de preguntas, y en algún momento cuando me vayas a responder te voy a cortar también. Señalaste una cosa que me llamó la atención. Hay un proceso de recomposición de la diáspora venezolana en Latinoamérica, ¿no? Hay gente que después de haber estado en Ecuador pasó a Perú o pasó a Chile o decidió irse a los Estados Unidos. Eso está ocurriendo, o irse para España después de haber recuperado algunos recursos que hicieron posible el pago del vuelo, o se fueron a Brasil, como tú mismo lo señalaste. Yo quería ver si había una tendencia importante allí con el tema de los coyotes, si tú sentías que eso era importante. Y bueno, seguir conversando sobre este asunto, porque la ley tiene dos palabras que a mí me llaman la atención, que es la amnistía y el filtro, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es eso del filtro? ¿Cómo filtra? ¿Con qué criterio filtra? Eso es claro, eso no tiene consecuencias, yo puedo filtrar de 1000 maneras. Entonces, bueno, para seguir en el diálogo, Daniel, te dejo allí ese montón de preguntas sobre la mesa. Wow, bueno, sí, es que esas son dudas muy razonables, tanto del panorama internacional, viéndolo desde afuera para Ecuador, como desde adentro
desde la misma diáspora, desde la misma ciudadanos. Ok, amnistía es porque está perdonando algunas multas, y específicamente una, y tu asilo. Ya, es un desplazado. Te acoge al desplazo. Pero en Colombia, aunque sea una copia, y si no tienes igualito, te buscan la manera de hacerlo. Y ahí hay unas organizaciones venezolanas excelentes que los conocí, gracias a que estuve en Bogotá y los pude conocer. Pero en Ecuador, si no tienes los documentos al filo, no hay cómo. Claro, pero viene lo otro. Bueno, primero que se habla de las multas. Por ejemplo, en el caso de Perú, alguna gente ha emigrado, algunos venezolanos se han movido o hacia Chile o hacia Ecuador, porque tienen que pagar unas multas y las multas son carísimas, digamos. Te estás viviendo, si esas multas son carísimas, imagínate lo que significa adquirir un pasaporte en Venezuela. Estás hablando de un promedio por arriba de $300 más o menos, ¿no? Es decir, eso es lujo puro. En el mundo en general los pasaportes andan rondando a los $30, $40, quizás algunos un poco más, pero son cosas accesibles. Además, la respuesta es relativamente rápida. En el caso venezolano, puede pasar un tiempo para conseguir la cita si la consigue. Después el SAIME hace un poco se cayó. Hay gente que ha tenido que salir de los países, por ejemplo, de Estados Unidos, ir a México, y entonces resulta que ese día que la gente fue a México, ese preciso día, el sistema no está funcionando. Entonces, bueno, perdiste el pasaje, perdiste el hotel. Es una locura. Entonces, no sé, digamos, ¿cómo? En el caso de Ecuador, mira, en el caso de Ecuador, un pasaporte de $280. Si vas a recuperar usuario, porque no te acuerdas del usuario, súmale $40 más. Con el gestor, porque el SAIME no, eso lo haces con el SAIME o con un gestor, no hay cómo hacerlo de otra forma. Y si vas a pagar la multa, es un salario unificado, que son 425. O sea, ahí se están yendo como unos 600, casi 800, no, $900. Nada más para regularizar. Esperar, por supuesto, el año, o la valija, o que te llegue la cita, porque primero la cita, ese es el karma. No llega la cita, llegó la cita. Voy a la cita, pero el consulado no abrió, se cayó el sistema, voy a esperar otra cita, le dan otra cita 3 meses, 6 meses después. O sea, este es el día a día del venezolano y venezolana que anda buscando hacer sus papeles. Pero lamentándolo mucho, se les tranca el guaral cuando se encuentra con este atolladero. Después que tienen el pasaporte, a pagar multa, a hacer la regularización, demostrar que no ha cometido ningún delito. O sea, son tantas cosas que se van acumulando, y esto es un pesar, esto es como un vía crucis por etapas. Tú sabes que el vía crucis de Jesucristo está por numerado, hasta numerado, tal cual es así. Y eso es para no nada más los venezolanos, para muchos extranjeros. Ok, Daniel, ustedes están haciendo este trabajo, yo sigo lo que ustedes hacen, las denuncias, los papeles que elaboran, los documentos que envían. ¿Ustedes tienen algún tipo de participación? ¿Son escuchados? ¿Hay algún tipo de presión, de aclaratorias? Es decir, porque en la realidad venezolana, a uno le cuesta explicar, y a la gente le cuesta entenderlo. Cuando uno le dice a cualquier ciudadano del mundo, mira, los venezolanos que están fuera, que trabajaron toda su vida, los pensionados y los jubilados, no reciben sus recursos. Entonces te preguntan, ¿cómo va a hacer eso? No reciben. Pero es que además... No reciben. Pero es que hay un acuerdo entre España y hay un acuerdo entre Italia, hay un acuerdo... Sí, pero eso no importa. Una violación más no importa, digamos, que es una raya más para un tigre. Entonces, desde el año 2015 no reciben. Pero después tú le dices, mira, hay decenas de miles de niños apátridas, digamos, que no tienen documento de identidad. Entonces, por ejemplo, en Colombia se presentaban los casos de los muchachos que pasaban de grado. ¿A quién pasa de grado si no tiene documento de identidad? Entonces tuvieron que entregar decenas de miles, creo que fue 30.000 si la memoria no me falla, 30.000 cédulas de identidad colombiana
30.000 personas a las que le dio Colombia la nacionalidad y que son 30.000 venezolanos a los que su país les negó la nacionalidad. Entonces, el derecho a la nacionalidad. Entonces tú dices, frente a esos, cuesta mucho entender que alguien pueda vivir, por ejemplo, los pensionados y los jubilados, o un profesor universitario con un salario de entre 30 y 50 dólares al mes, cuando la canasta básica está en 400 y tanto. Entonces, ¿cómo hacer para hacerles entender a las personas que trabajan en los organismos del Estado de esos países que se encargan de este tema, que la situación en Venezuela no es la normal, digamos, que estamos viviendo una destrucción, que no hay institución, que no hay... ¿Cómo se le explica? Ustedes participan normalmente, son parte de esa organización, se los escucha, se elevan las propuestas. Cuéntanos. Bueno, te lo voy a decir de esta forma. ¿Y por qué voy a afirmar lo próximo? No, voy a comentarte el porqué. Muchos ecuatorianos tienen familia. Acércate al micrófono porque... Ok, ahora sí me escuchas. Mejor. Ok, te lo voy a explicar de esta forma. Para que puedas comprender lo próximo, te voy a explicar esto. Muchos de estos ecuatorianos que viven aquí, que trabajan en funciones públicas, tienen familia venezolana. O sea, el primo, la tía, la sobrina viven allá en Venezuela o vivieron en Venezuela. ¿Ok? Y ellos saben lo que está pasando. ¿Qué pasa? Los ministerios, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el gobierno nacional en general sabe lo que pasa en Venezuela. Ellos lo saben. Ellos les aburre que uno le diga lo mismo. ¿Por qué? Porque saben qué es lo que está pasando. Que no toman en cuenta lo que está pasando es otra cosa. ¿Ok? Y sí me tienen que escuchar, porque hace unos días, cuando comenzó el registro, el día 2, yo monté un video donde reclamaba muchas cosas al Ministerio del Interior, que es el que se está encargando del registro. Yo lo vi en video. Bueno, inmediatamente a la media hora llegó una comisión de la Fiscalía, de la DINAPEN, supuestamente para atender un caso de un desaparecido del 2019. Pero qué extraño que nunca habían venido, qué extraño que me entreguen un documento a nombre de otra persona y que traten de identificarme como esa persona. Querían ver qué es lo que estaba haciendo, dónde estaba y por supuesto ver que saben que me están viendo. A mí me interesa eso, que me vean. ¿Me explico? A mí no me quita el sueño a ellos. Pero ¿qué pasa? Ellos saben que nosotros estamos atentos, alerta, vigilantes de todo lo que está pasando, de las vulnerabilidades o posibles vulnerabilidades que se están cometiendo. Entonces, eso ellos lo saben. Que ellos se toman el derecho de que son libres, autónomos de tomar sus decisiones en bienestar de su país, sí. Eso en cualquier país. Claro. ¿Ok? Claro. Pero hay acuerdos internacionales que ellos tienen que cumplir. Hay artículos de la Constitución que ellos tienen que respetar por sobre cualquier decreto, porque la Constitución está por encima de esos decretos. Entonces, es a lo que nosotros, es a lo que yo hablo con mis abogados, y que ellos son los abogados, yo no. Y yo le digo, pero qué descaro es que tú hagas un acuerdo ministerial o un decreto y no incluyas fragmentos de lo que tú estás reconociendo como derecho a estas personas. Entonces, te hace la vista gorda para mencionar unas cosas, pero no para otras. Entonces, ahí es donde nosotros tomamos en cuenta esto. Y nos toman en cuenta, sí. Nos piden que asistamos, sí. Pero sabemos que ellos van a tomar sus propias decisiones. Como país. No, está bien, digamos, y uno no puede esperar más que eso, uno no puede tomar decisiones por ellos, pero el hecho de que primero convoquen, se reúnan y escuchen, eso es una enorme ventaja, y el hecho de que ustedes se hayan organizado para hacer valer los derechos es una decisión que uno aplaude, que uno valora, ojo, porque es una forma de incidir en las decisiones. Ojo, nosotros somos tontos útiles para ellos también, recuerda, y nosotros lo sabemos. Somos tontos ¿En útiles qué sentido? para la foto, para que vean a nivel internacional. A ellos no les interesa lo que ven aquí. No les interesa. A ellos les interesa es la parte internacional. Ah, mira, ellos se reunieron con los venezolanos.
mira, ellos están tratando de hacer las cosas bien. ¿Me explico? Sí, pero están haciendo, digamos, visto desde afuera, nuevamente, ustedes están dentro, yo estoy fuera. Visto desde afuera, tú dices, ¿qué diferencia escuchar a un gobierno presidido por Lazo, o incluso a la gente cuando estuvo Moreno, que hubo medidas, a decisiones que están tomando, por ejemplo, Costa Rica, imponiéndole una visa, o México expulsando venezolanos por no tener visa, un país con el que nosotros teníamos una relación bilateral? Entonces, hay una diferencia, y que desarrollen una estrategia de regularización, me parece, más allá de las fases, de los obstáculos, de los problemas, me parece que es una actitud encomiable, ¿no? No te oigo, se perdió el sonido. Bueno, se perdió el sonido y nos quedan 2 minutos, 1 minuto, así que lo que nos tengas que decir pronto, Daniel, por favor. Sí, es que se me está cayendo la señal. Ya, mira, definitivamente es por el celular, porque estoy por el celular porque no podía estar con la computadora. Importante de todo es que aquí se está trabajando, se está haciendo un trabajo lógico en beneficio de las personas que son aplicables para este proceso. ¿Ok? Eso es importante. ¿Que vamos a seguir vigilantes? Sí. ¿Que vamos a seguir siendo la piedrita de zapato para las vulnerabilidades? Sí. Pero vamos a acompañar lo positivo de esta regularización que lo está brindando Ecuador y que se lo agradecemos. Bien o mal, hay que agradecer. Perfecto. Mil gracias, Daniel, a ti. Te lo agradezco yo a ti y te lo agradecemos los venezolanos a ti, el trabajo que estás haciendo, y agradecemos también a Ecuador esa estrategia de regularización, y nos seguimos viendo, y para cualquier otra ocasión, Daniel, sabemos que contamos contigo, sabes que este es tu espacio, así que a toda nuestra audiencia global, un abrazo inmenso, y nos seguimos viendo como todos los lunes a esta hora, 12 del mediodía, a través de rcr750.com, la emisora que se ve. La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Vargas. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.